Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 256. Tribulación de la Tríada del Rayo Azul, continente XXXX, en medio del desierto. Wash. En las vastas llanuras que constituían una parte del desierto, uno vería un humanoide hecho de energía roja corriendo a través de las llanuras a gran velocidad. Al sentir el aura que irradia este humanoide, uno concluiría instantáneamente que no podría meterse fácilmente con este ser. No solo eso, sino que si uno miraba de cerca uno de los hombros del ser, se daría cuenta de que había una mota de arena roja sobre él, como si hubiera aterrizado allí sin razón alguna. Sin embargo, sorprendentemente, esta mota de arena roja también irradiaba un aura, que era unas pocas muescas más débil que la del humanoide que corría. El humanoide y la mota de arena roja no eran otros que Argentum y Blob, atravesando el desierto para llegar a Verdant Breathetown. Hasta ahora, han pasado casi 2 días desde que Blob y Argentum abandonaron Azure Shores. Con Blob utilizando la ruta trazada por Argentum, había recorrido una gran distancia en los últimos días, solo tomando algunos descansos en el medio. Inesperadamente, mientras tomaba esos descansos, una vez que había reabastecido su energía en una cantidad considerable, extendía un poco más el tiempo de su descanso y luchaba contra seres que estaban cerca, lo que le permitía mejorar bastante sus estadísticas. A través de este método, Blob había mejorado alrededor de 10 niveles más o menos, y la velocidad a la que corría era significativamente más rápida que antes. Lo mismo podría decirse de su destreza ofensiva y defensiva. Y luego, estaba Argentum. Aunque miraría a los alrededores por un momento después de sentir que Blob se tomó un descanso, instantáneamente volvería a reflexionar sobre las habilidades que tenía y dominaría su control sobre ellas. Como era de esperar, este tipo de mentalidad le permitió lograr grandes mejoras en casi todas sus habilidades. A lo largo de estos últimos días, pudo mejorar las habilidades pasivas de Animate que tenía al nivel de maestría de Artisan, aumentando la eficacia y el alcance de sus sentidos. En cuanto a sus habilidades animadas activas, todas habían alcanzado el nivel de maestría, lo que lo incitó a evolucionarlas. Por supuesto, los avanzó aún más, deteniéndose en el nivel experto de dominio. Por otra parte, no se aplicaba lo mismo a las habilidades activas que tenía con respecto al uso de armas. Con respecto a las otras habilidades pasivas que tenía, casi todas habían avanzado un solo grado, ya sea aumentando activamente su experiencia o incrementándola pasivamente. Las únicas excepciones a estas habilidades fueron afinidad con el agua y resistencia al agua, que solo estaban cerca de sus respectivos niveles máximos. Las habilidades que habían obtenido la mayor mejora eran obviamente las habilidades activas que había obtenido del Tempest Cliff y las diversas herencias que había ingresado. La primera habilidad en la que se centró fue Lesser Azure Magic, la única habilidad basada en hechizos que tenía que no estaba al mismo nivel que las otras 2 habilidades basadas en hechizos que tenía. Después de que evolucionó a Intermediate Azure Magic, también se enfocó en la contraparte de agua y fuego de la habilidad, quedando satisfecho después de evolucionarlos al siguiente grado. Sus nombres ahora eran Iger Zephyr Magic, Iger Ignis Magic y Iger Algor Magic respectivamente, con Argentum solo deteniéndose después de que los 3 alcanzaron el nivel de adepto. Luego se concentró en las habilidades activas basadas en el viento que tenía, y todas ellas avanzaron un grado, deteniéndose en el nivel de dominio adepto o experto. Por otra parte, lo mismo podría decirse de las otras habilidades activas que se basaron en los otros elementos. Casi todos ellos habían avanzado un grado y habían alcanzado el nivel de maestría de adepto o experto. La única excepción a eso sería Great Sapphire Wayfar Más, que no evolucionó y solo había alcanzado el nivel de maestría de artesano. Dejando escapar un suspiro mientras corría a toda su potencia durante unos minutos más, Blob decidió dirigirse hacia una roca cercana, convirtiéndola en su lugar de descanso temporal, ya que sintió que casi había agotado toda su energía. Sentándose en el suelo mientras apoyaba su espalda en la gran roca, envió un hilo de su energía hacia la mota de arena roja en su hombro. Hola, Argentum. Me voy a tomar un descanso, ¿de acuerdo? Esto era lo que contenía el hilo de energía, lo que llevó a Argentum a detener su sesión de molienda antes de abrir su sentido de la visión poco después. Después de observar el entorno que los rodeaba, Argentum siguió adelante y le preguntó a Blob. ¿Sabes dónde estamos ahora? Solo quería comprobar si nos estamos moviendo a un ritmo más rápido o más lento de lo habitual.
Déjame recordar, dijo Blob en respuesta a las palabras de Argentum, cerrando su sentido de la visión por un momento mientras se concentraba por completo en recordar la ruta que Argentum le dio. Después de unos segundos, abrió su sentido de la visión antes de responder. Después de que me recupere y corra durante unos minutos, podremos llegar al bosque de luz iridiscente. Bosque de luz iridiscente, Argentum repitió el nombre del hito que Blob le dijo, recordando la ruta que le dio a Blob unos segundos después. Asegurándose de que el cálculo que hizo en su mente no estaba mal, murmuró. Así que estamos a medio camino de Verdant Brethetown. Estimando el nivel de mejora que Blob lograría en el camino, probablemente estaríamos de regreso en Tempest Cliff solo unos días más después de 2 semanas. Está bien, respondió Argentum a la respuesta de Blob antes de decir. Ve a tomar un buen descanso. Probablemente llegaríamos a Pueblo Brisa Verde después de un par de días más. ¿Crees que podrías hacerlo? Anuncios de Put Future. Cree en mí, Argentum, respondió Blob con una risa leve y agregó. Con la cantidad de seres que mato cada vez que tomo un descanso, definitivamente llegaremos en 2 días o menos. Es bueno escucharlo, respondió Argentum a la declaración de Blob, dejando escapar una risita mientras cerraba su sentido de la visión. Estaba a punto de volver a su habitual sesión de molienda. Pero desafortunadamente para él, justo cuando estaba a punto de exponer las habilidades de su arsenal, un pensamiento aleatorio surgió en su mente, ocupando la mayor parte de la concentración que tenía en mente. Al ver que era un poco difícil alejar este pensamiento y concentrarse en sus habilidades, decidió mirar el pensamiento, que tenía algo que ver con el primer bautismo de poder que tuvo. Mi primer bautismo de poder, pensó para sí mismo al recordar la fuerza que ahora podía desatar después de limpiar la gran herencia azul. Hablando de eso, todavía no he comprobado el aumento de estadísticas que me dio Grand Blue Inheritance. Wash. Ordenando al sistema que revelara la información del título en su mente, Argentum no tardó mucho en darse cuenta de que las palabras del Gran Maestro Azul eran correctas cuando dijo que el 15% del poder de su herencia sería equivalente a una porción mayor de una pequeña herencia. Fuerza. Herencia de Grand Blue. Propiedad parcial. Se ha omitido la descripción. Aumenta todas las estadísticas en un 75%. Con su curiosidad sobre el aumento de estadísticas del título ahora satisfecha, sus pensamientos regresaron al primer Power Baptism, preguntándose si podría borrarlo sin mucha dificultad después de todo lo que había pasado hasta ahora. Sorprendentemente, a pesar de que tenía la sensación de que sería capaz de hacerlo, después de recordar el poder del primer rayo que casi lo mata, no pudo evitar tener un ligero temor hacia el bautismo de poder. En lugar de obligarse a hacerlo en este momento, aumentó su determinación de que iba a intentar su primer bautismo de poder después de haber saqueado Verdant Brethetown. Ahora que lo pienso, ¿puede Blob someterse a un bautismo de poder? Con el pensamiento sobre su propio bautismo de poder ahora desaparecido, pensó que podía continuar puliendo sus habilidades, solo para descubrir que otro pensamiento había tomado su lugar original. Este pensamiento ahora se llenó con la pregunta de si Blob podría o no limpiar su primer bautismo de poder. Dejando escapar un suspiro interior, Argentum centró sus pensamientos en este nuevo pensamiento, pensando en las ventajas y desventajas de que Blob se sometiera a su primer bautismo de poder. Como era de esperar, las ventajas superaron a las desventajas, y la única desventaja de someterse a un bautismo de poder es la posibilidad de ser atrapado por un animado. Con Blob sometido a un bautismo de poder, la velocidad a la que llegaríamos a Verdant Brethetown aumentaría exponencialmente, mientras que su fuerza también sufriría una gran agitación, pensó Argentum para sí mismo. Pero un ser hecho por el sistema tendría la habilidad de someterse a un bautismo de poder. Con esta pregunta en mente, le hizo esta pregunta al sistema, obteniendo una respuesta que lo dejó satisfecho. Timbre. Aunque el compañero del usuario se crea mediante el uso de una habilidad, el mundo aún considera al compañero del usuario como un ser real del mundo, lo que le otorga la capacidad de someterse a bautismos de poder y tribulaciones de existencia como cualquier otro ser. Le dijo la voz sonora a Argentum mientras resonaba en su mente. Argentum reflexionó un poco más, preguntando al sistema si podía transferir el exceso de energía para Power Baptisms a Blob. Sorprendentemente, el sistema dijo que era posible que eso sucediera, pero el ser hacia donde el usuario transfirió su energía instantáneamente se sometería al bautismo de poder a cambio. Aunque sintió un poco de remordimiento por haber hecho que Blob se sometiera a un bautismo de poder en el mismo instante en que transfirió energía, pensó que esto permitiría que sus planes fueran un poco más flexibles una vez que llegara a Verdant Brethetown. Wash.
Sin dudarlo, Argentún volvió a su forma anterior cuando abrió su sentido de la visión, sorprendiendo a Blob, que solo miraba el cielo mientras descansaba. ¿Eh? ¿Por qué volviste a tu forma original? Blob no pudo evitar preguntarle, a lo que Argentún respondió mientras se sentaba a su lado. ¿Qué? ¿No puede tu creador sentarse y contemplar el cielo contigo? Anuncios de Put Future. Bueno, no tengo ningún problema con eso, pero por lo general, todavía estarías mejorando tus habilidades, Argentún, dijo Blob como respuesta a la pregunta de su creador. Después de eso, los dos se quedaron en silencio mientras ambos miraban al cielo, mirando las nubes que se movían lentamente. Mientras Blob miraba las nubes con una intención pura, Argentún, por otro lado, miraba las nubes mientras reflexionaba sobre el bautismo de poder, preguntándose si el rayo que caería sobre Blob sería rojo o no. Pensando en las posibilidades de Blob de tener éxito a través de su primer Power Baptism, concluyó que mientras se enfrentara al rayo rojo al que se enfrentaba Argentum anteriormente, con él en grado épico, no sería un problema para él tener éxito. Tomando una decisión después de eso, Argentum enfocó su sentido de la visión hacia Blob a su lado antes de iniciar una conversación mientras le preguntaba. Oye, Blob. ¿Quieres volverte más fuerte en un instante? ¿Eh? Al ser tomado por sorpresa por la repentina pregunta de Argentum, Blob irradió un aura de confusión. Luego le preguntó, ¿qué tipo de pregunta es esa? Solo digo que Argentum respondió instantáneamente a su pregunta. Si hubiera una manera de que te volvieras más fuerte en un instante, ¿te gustaría hacerlo? Bueno, seguro, pero, Blob estuvo de acuerdo con un tono incierto, solo para que su respuesta fuera interrumpida cuando Argentum se puso de pie, exudando un aura llena de exuberancia. Mirando a Blob, Argentum dijo, muy bien. Vamos a hacerte más fuerte en un instante. Sistema, transfiere una barra completa de Power Baptism Energy a Blob. Argentum gritó no mucho después, solo para que múltiples hebras de energía multicolor se dirigieran vigorosamente hacia Blob donde estaba. No mucho después, estos hilos de energía multicolor fueron absorbidos por la energía de Blob, lo que le dio una sensación de mayor fuerza. Argentum, ¿qué estás haciendo? Blob le preguntó a Argentum mientras se ponía de pie, preguntándose qué le hizo la energía multicolor. Todavía irradiando un aura de emoción, Argentum respondió. La energía que te he dado te permitirá pasar por algo llamado bautismo de poder. Una vez que completes este bautismo de poder, tu poder mejorará instantáneamente 10 veces. Retumbar, retumbar. Coincidentemente, justo cuando Argentum terminaba de explicar lo que estaba haciendo, nubes grises oscuras comenzaron a manifestarse a unos miles de metros sobre la cabeza de Blob, irradiando la sensación de que la energía en su interior podría destruir cualquier cosa. Con la ayuda de sus sentidos mejorados, Argentum notó las nubes oscuras, apuntándolas mientras le decía a Blob. ¿Ves las nubes oscuras sobre tu cabeza? Estas nubes están llenas de un cierto color de relámpago, y algunos de ellos te derribarán, asegurándose de que falles en el bautismo de poder. Unos segundos más tarde, una luz roja emanó del centro de las nubes oscuras, cuando un rayo rojo comenzó a crepitar a través de las nubes. Al darse cuenta de esto, Blob no pudo evitar mirar a Argentum y preguntar. Entonces, todo lo que tengo que hacer es defenderme de los rayos que quieren derribarme. Exactamente, dijo Argentum en respuesta mientras continuaba mirando las nubes oscuras. Al principio, esperaba que los relámpagos que golpearían a Blob fueran relámpagos rojos, pero cuando miró más allá, la cantidad de relámpagos rojos que crepitaban a través de las nubes era mucho más numerosa que la cantidad que tenía en su primer intento. Aunque sintió que algo malo iba a pasar, continuó pensando con optimismo, pensando que Blob solo tendría que soportar una gran cantidad de rayos rojos. Desafortunadamente, ese no fue el caso. Wash. No mucho después, la luz roja que emanaba del centro de las nubes oscuras se había transformado instantáneamente en un tono púrpura, el aura de destrucción que emanaba de los rayos ahora aumentaba con un grado. Al ver que los rayos rojos se transformaron en rayos púrpuras, Argentum no pudo evitar sentir temor al notar que Blob miraba los rayos con entusiasmo, irradiando un aura que parecía decir que se preguntaba si podría defenderse de ellos. Los tornillos sin problema. Por favor, no empeore. Por favor, no empeore. Con los rayos rojos ahora morados, Argentum no pudo evitar murmurar estas palabras, con la esperanza de que los rayos que golpearían a Blob fueran morados como máximo. Tenía el presentimiento de que Blob sería capaz de sobrevivir a una avalancha de rayos púrpura con heridas, pero más allá de eso, había una alta probabilidad de que se disipara en el aire.
Lamentablemente, contrario a los murmullos que había hecho, los relámpagos púrpuras que crepitaban a través de las nubes habían pasado por el mismo proceso que los relámpagos rojos de antes, volviéndose más numerosos por segundos antes de que cambiara la luz en el centro de las nubes oscuras. En un instante, la luz púrpura que irradiaba entre las nubes se había convertido en un tono azul oscuro, con un aura de destrucción mucho más condensada que los rayos púrpura y rojo combinados. ¿Relámpago azul? Argentún no pudo evitar murmurar en un tono increíblemente terrible. En este momento, realmente estaba lamentando su decisión, que se vio reforzada al obtener una notificación de su sistema. Timbre. El compañero del usuario ha intentado un bautismo de poder. Debido al poder almacenado dentro del compañero del usuario, la prueba de bautismo decidida será la tribulación de la tríada del rayo azul. Capítulo 257. Un bautismo exitoso. ¿Qué demonios? Argentún no pudo evitar murmurar con un tono de total sorpresa mientras leía las notificaciones que había recibido. ¿Tribulación de la tríada del rayo azul? ¿Qué clase de prueba es esa? Al ver que los rayos azules aún no habían golpeado a Blob, Argentún se tomó este tiempo para seguir adelante y preguntarle al sistema sobre la gravedad de los rayos azules. Afortunadamente, al sentir que su usuario estaba en una carrera contra el tiempo, el sistema rápidamente respondió a la pregunta de Argentún mientras una voz femenina resonaba en su mente. Un rayo azul se compone de 10 rayos morados. Por otro lado, un rayo morado se compone de 100 rayos rojos. En otras palabras, un rayo azul tiene la fuerza de al menos 1000 rayos rojos detrás de él, dijo el sistema en su mente, aumentando la cantidad de temor y remordimiento que sentía por la repentina decisión que acababa de tomar. Después de hacerle al sistema la pregunta que tenía en mente, Argentún reflexionó sobre lo que podía hacer para aumentar las posibilidades de éxito de Blob en lo que parecía ser una versión infernal de su propio Power Baptism. Argentún solo tardó unos segundos en tener una buena idea, murmurando algunos encantamientos mientras extendía la palma de la mano hacia afuera, apuntándola hacia Blob mientras gritaba. Oye, Blob. Asegúrate de tener éxito, ¿de acuerdo? Magia superior de Zephyr. Zephyr Burst Omega, segundo verso. Magia superior de Ignis. Ignis Burst Omega, segundo verso. Wash. Wash. No mucho después, dos grandes bolas de energía, que eran rojas y verdes respectivamente, se abrieron paso hacia el cuerpo de Blob, que fue absorbido después de eso. En el mismo instante en que las dos bolas se absorbieron por completo, Blob sintió al instante que sus pies eran increíblemente ligeros, lo que le hizo sentir que podría atravesar el terreno a velocidades increíblemente rápidas. No solo eso, sino que también sintió que una fuerza tiránica y opresiva surgía por todo su cuerpo, haciéndole sentir que tenía la fuerza para partir los cielos y destrozar el mundo. Al darse cuenta de que los hechizos que le lanzaron tenían la intención de ayudarlo a tener un tiempo más fácil para limpiar el Power Baptism, Argentún le dijo, Blob miró a Argentún y dijo con un tono agradecido. Con los hechizos que has lanzado en yo, definitivamente lo haré. Ahora realmente me arrepiento de haber hecho esto. Al escuchar el tono agradecido que cubrió las palabras de Blob, Argentún sintió aún más remordimiento que antes, preguntándose qué sentiría Blob cuando descubriera que el rayo azul del que se iba a defender era mucho más peligroso de lo que pensaba. En este momento, ahora estaba a unas pocas docenas de metros de donde estaba Blob, asegurándose de no quedar atrapado en el medio. Los hechizos que había lanzado eran hechizos que había obtenido después de evolucionar las habilidades basadas en hechizos que tenía a otro nivel. La única diferencia entre estos hechizos y las versiones más débiles de los mismos hechizos era su eficacia y velocidad de lanzamiento. De hecho, los hechizos que tenía en realidad podrían lanzarse sobre otros seres. En realidad, antes de decidir usar Blob como su principal método de viaje, Argentún pensó en lanzar Zephyr Burst u otra versión del hechizo en Blob para disminuir el tiempo de viaje entre lugares, pero decidió lo contrario, ya que, en cierto modo, reducir el tiempo que tenía para mejorar sus habilidades antes de llegar al lugar. En cuanto a Aqua Burst, que era un hechizo que aumentaba la eficacia de las habilidades a niveles inimaginables, optó por no lanzarlo en Blob en este momento. Iba a esperar el momento en que Blob usara una habilidad para mitigar el daño que recibiría del rayo azul. Retumbar, retumbar. Los relámpagos azules que persistían a través de las nubes oscuras continuaron retumbando, el aura que irradiaba cada relámpago aumentaba gradualmente.
Sorprendentemente, incluso después de un par de minutos, ningún rayo azul salió de las nubes para derribar a Blob, lo que le permitió activar algunas de sus habilidades, que se centraron principalmente en aumentar sus estadísticas, especialmente la defensa. Anuncios de Put Future. Sintiendo que el rayo azul no iba a caer pronto, Argentún siguió adelante y le preguntó al sistema. Sistema, ¿por qué el primer Power Baptism de Blob está compuesto por un rayo azul? ¿El mío no estaba compuesto solo de rayos rojos? ¿Tiene algo que ver con su fuerza actual? Timbre. Acompañado por un sonido de notificación, una voz femenina resonó en la mente de Argentún no mucho después y explicó. El pensamiento del usuario es correcto. El poder detrás de un bautismo de poder tiene algo que ver con la fuerza actual del ser. En realidad, incluso si el ser decide posponer su bautismo de poder para cuando sea más fuerte, la dificultad de un bautismo de poder seguirá siendo la misma. Entonces me estás diciendo que cada bautismo de poder siempre tiene una dificultad increíblemente difícil. Argentún preguntó a cambio, obteniendo una respuesta sucinta del sistema unos segundos después. Sí. Al escuchar la respuesta concisa del sistema, Argentún se quedó sin palabras, con un suspiro saliendo de su boca unos segundos después. Luego le preguntó al sistema, ¿es posible ayudar al que toma el bautismo de poder mientras está sucediendo? Timbre. Acompañado por otro sonido de notificación, la voz femenina del sistema resonó una vez más, informándole que nada le impedía ayudar a un ser que estaba pasando por un bautismo de poder. Luego, el sistema agregó que la mayoría de los bautismos de poder se eliminaban de esta manera, con múltiples seres que ayudaban al ser que estaba experimentando el bautismo de poder a través de beneficios y ataques indirectos. En un instante, Argentún se sintió un poco más tranquilo, sabiendo que podía ayudar a Blob a limpiar su primer Power Baptism. Justo cuando estaba a punto de decirle a Blob que lo iba a ayudar en este bautismo de poder. El primer rayo azul finalmente había descendido. BZZT, choque. Con la ayuda de sus sentidos mejorados, Argentún pudo hacer que su visión se sintiera como si estuviera mirando todo en cámara lenta. Desafortunadamente para él, aunque ese fuera el caso, la velocidad a la que descendió el rayo azul fue varias veces más rápida que la del rayo rojo al que se enfrentó. Al ver que no tenía forma de ayudar a Blob antes de que el rayo golpeara a Blob, gritó apresuradamente. «Esquívalo, Blob». Al escuchar su nombre, Blob procesó instantáneamente la orden que se le dio, manteniendo el contacto visual con el rayo azul que se dirigía apresuradamente para derribarlo. Sin dudarlo, activó una habilidad que le permitió conjurar una barrera que protegía su cuerpo mientras ejercía todo su poder hacia sus piernas, aumentando su distancia desde donde el rayo azul iba a caer unos metros en menos de un segundo. Estallido. Desafortunadamente para Blob, a pesar de que actuó en el mismo instante en que escuchó la orden de su creador y trató de esquivar el rayo, solo pudo mitigar el daño que había obtenido en alrededor del 60% con la barrera rompiéndose como resultado, sintiendo una inmensa cantidad de dolor cuando el suelo donde estaba parado se desgarró. Debido a la fuerza detrás del rayo, salió volando unos metros antes de aterrizar con un ruido sordo. Le tomó unos segundos más o menos para que finalmente se levantara. Aunque la condición actual de Blob podría considerarse gravemente herida, Argentún miró a Blob con un aura de inmensa emoción mientras gritaba. «Oye, Blob. Levantarse. ¿Sientes que tu cuerpo se vuelve más fuerte? ¿Eh?» Blob, que acababa de levantarse del suelo, irradió brevemente un aura de confusión antes de notar que algo andaba mal. A pesar de que su cuerpo estaba lleno hasta el borde de lesiones, que se indicaban con partes de su cuerpo que carecían de energía, en realidad, sentía que tenía más poder que nunca. Intentó golpear en su estado actual de lesión, solo para descubrir que la fuerza detrás de este golpe casual fue suficiente para crear una fuerte ráfaga de viento, sorprendiéndolo. También siguió adelante y comenzó a correr alrededor del área donde aterrizó, descubriendo que se movía un par de veces más rápido que antes. Al darse cuenta de lo que le había sucedido a su cuerpo, exudaba un aura de inmensa euforía mientras miraba a Argentún y gritaba, «Me he vuelto más fuerte». En respuesta, Argentún dejó escapar una fuerte risita mientras usaba sus habilidades para curar las heridas de Blob antes de que cayera el segundo rayo. Por el contrario, Argentún se alegró de descubrir que sobrevivir al primer rayo ya aumentaría la fuerza del ser unas cuantas veces. Fue entonces cuando entendió el razonamiento detrás de que el segundo y el tercer rayo eran mucho más poderosos que el primero. Era porque con cada rayo que era resistido, mayor era la mejora que obtenía el ser. Anuncios de Put Future.
Me pregunto si la mejora en la fuerza se mantiene incluso si un ser falla un rayo en medio del bautismo de poder, pensó Argentún para sí mismo cuando el segundo rayo finalmente descendió. Égida del Gran Ignis. Ahora que sabía muy bien cuánto dolor le infligía un solo rayo azul, Blob ahora estaba más preparado que antes. Sin dudarlo siguió adelante y usó la habilidad defensiva más fuerte que tenía en su arsenal, conjurando un gran escudo que parecía el escudo de armas de los clanes reales. Luego movió este escudo hacia arriba para cubrir su cabeza, que sería la primera parte que sería golpeada por el rayo azul si cayera. Afortunadamente, Argentún notó el escudo que Blob había conjurado, lanzando apresuradamente el hechizo de aumento de velocidad de movimiento más fuerte que tenía para cerrar la brecha entre él y Blob en un instante. Luego extendió la palma de su mano derecha mientras gritaba. Magia superior de Algor. Aqua Burst Omega, segundo verso. Wash. Un breve instante después de eso, una bola azul de energía se dirigió rápidamente hacia el escudo antes de ser absorbida, expandiendo el tamaño del escudo unas pocas muescas en un instante, mientras el aura que irradiaba ahora daba la sensación de que era impenetrable. Y fue en este momento que el escudo y el segundo rayo chocaron. Estallido. Debido a la fuerza detrás del rayo azul, el escudo fue empujado hacia abajo, golpeando la cabeza de Blob en una fracción de segundo. Sorprendentemente, a pesar de que el escudo y el rayo chocaron, el escudo no se había roto por la fuerza, lo que hizo que Blob se preguntara por dentro que Argentún usó la habilidad para hacerlo increíblemente resistente. Junto con el pensamiento, siguió adelante y empujó el escudo con toda la fuerza que recorría todo su cuerpo, contrarrestando la fuerza del rayo azul. Al principio, la fuerza del relámpago azul era el lado que tenía la ventaja, pero gradualmente, con cada segundo que pasaba, la fuerza del relámpago azul disminuía, lo que permitió que Blob tomara la ventaja lentamente después de un tiempo. Sintiendo que la fuerza detrás del rayo azul ahora estaba en un nivel en el que podía ignorarse, Blob siguió adelante y ejerció toda su fuerza hacia el escudo, dispersando el débil rayo azul mientras sentía que su cuerpo mejoraba en fuerza. Con Blob resistiendo con seguridad el segundo rayo, un aura de extrema felicidad irradió tanto de Argentún como de Blob. Argentún sintió una inmensa alegría ya que Blob estaba cerca de completar el bautismo de poder, lo que significaba que Blob pronto alcanzaría un nuevo nivel de poder que le permitiría luchar contra los animados por igual. En cuanto a Blob, sintió una inmensa alegría ya que, para él significaba que sería más útil para Argentún ya que ahora tenía más fuerza. Solo espera, Argentún. Blob gritó con inmensa alegría cuando su sentido de la visión se centró en Argentún. Me aseguraré de despejar los relámpagos restantes con estallido. Como si lo estuviera interrumpiendo, el tercer rayo ahora había descendido y golpeado a Blob. Afortunadamente, el escudo que estaba encantado con el hechizo de Argentún todavía estaba sobre su cabeza, lo que le permitió a Blob utilizar la fuerza recién obtenida que había obtenido al empujar el escudo. Sorprendentemente, a pesar de que el tercer rayo fue mucho más fuerte que el primero y el segundo rayo combinados, Blob pudo hacer retroceder la fuerza detrás del tercer rayo e incluso abrumarlo. Debido a tal movimiento, el tercer rayo se dispersó sin problemas, mientras una sensación de mejora envolvía el cuerpo de Blob una vez más. Maldito rayo, dijo Blob en un tono de molestia mientras colocaba el escudo en el suelo. Justo cuando estaba a punto de mirar a Argentún una vez más, notó que Argentún irradiaba un aura de incredulidad extrema. Preguntándose por qué Argentún irradiaba tal aura, luego le preguntó: ¿Qué pasa, Argentún? Al escuchar su nombre, Argentún volvió a la realidad mientras respondía a la pregunta de Blob con un tartamudeo, diciendo: ¿Te terminaste el Power Baptism? ¿Ya está terminado? Blob preguntó como respuesta a la declaración de su creador, a lo que Argentún señaló lentamente por encima de Blob antes de responder con un tartamudeo. Mira las nubes. ¿Las nubes? Aunque no estaba seguro de por qué Argentún quería que mirara hacia arriba, hizo lo que le dijo, solo para darse cuenta de por qué Argentún le dijo que lo hiciera. Con Blob resistiendo el tercer rayo, ya no tenía sentido que las nubes oscuras estuvieran allí, dispersándose gradualmente a medida que la luz azul que irradiaba desde el centro de las nubes oscuras también se dispersó. Después de unos segundos más, las nubes oscuras ya no estaban allí, como si no estuvieran allí en primer lugar. Blob no pudo evitar pronunciar mientras se rascaba la cabeza con torpeza, dispersando su escudo unos segundos después. Luego se dirigió lentamente hacia donde estaba Argentún antes de soltar una risa incómoda. Supongo terminé el bautismo de poder. En respuesta, Argentún también dejó escapar una risa incómoda antes de decir: supongo que sí.
Y así, se había realizado el primer bautismo de poder exitoso dentro de la banda de compañeros de Argentum. Capítulo 258. Comienza la caza. Aproximadamente un minuto antes de que Argentum y Blood decidieran abandonar Azure Shores para dirigirse hacia Verdant Breath Town. Dentro de las profundidades internas de Flame Spirit Inheritance, un humanoide hecho de energía roja irradió un aura de inmensa conmoción y sorpresa cuando se levantó de la silla que hizo con su energía. Caminó por la habitación en la que se encontraba por un momento antes de decidir sentarse en la silla que hizo una vez más, dejando escapar un largo suspiro de asombro poco después. Luego, el ser murmuró para sí mismo, diciendo: ¿Quién sabía que la predicción de Félix sería correcta? Pensar que Argentum realmente va a intentar aprender el elemento del origen menor. ¿Realmente cree que podría aprenderlo sin problemas o solo quiere morir? Este ser continuó murmurando, pensando que podría volverse loca si lo reflexionaba un poco más. Por supuesto, este ser no era otro que Eleanor, la dueña de la herencia del espíritu de la llama, así como la maestra de Argentum, Wash. Unos segundos después de reflexionar sobre el tema, Eleanor se adelantó y conjuró una enorme bola de energía roja antes de enviarla en cierta dirección. Fue solo después de un par de minutos más o menos hasta que una bola de energía del mismo tamaño llegó a donde estaba ella, aunque adquiriendo un tono azul. Sabiendo quién había conjurado esta bola de energía, que ahora flotaba frente a ella, infundió su propia energía en esta bola, permitiendo que una voz familiar para ella resonara en su mente poco después. Entonces, ¿qué pasó? ¿Argentum dijo que iba a aprender el elemento del origen menor? Le preguntó la voz familiar, tomando un tono masculino que era agradable de escuchar. Esta voz provino nada menos que de Félix, el propietario de Grand Blue Inheritance. Soltando un suspiro en respuesta a la pregunta, Eleanor respondió: sorprendentemente, sí. Admitió que iba a aprender el elemento del origen menor. ¿Eh? Justo cuando terminó con su respuesta, Félix no pudo evitar emitir un sonido de incredulidad ya que no esperaba que Argentum admitiera haber aprendido tal elemento tan fácilmente. Sintiendo que la respuesta que Eleanor recibió de Argentum fue un poco extraña, luego le preguntó: ¿hiciste un hechizo para ver si estaba mintiendo o no? Por supuesto. ¿Cómo podría olvidar algo así? El espíritu de la llama imperecedera respondió en un tono que parecía que estaba siendo agraviada. Luego agregó: solo por su tono cuando respondió, parecía que confiaba en aprender el elemento del origen menor sin ningún problema. Como dijiste, estaba seguro de que iba a tener éxito en aprender el elemento del origen menor, dijo Félix después de que Eleanor terminó de hablar. ¿Crees que él sabe sobre las pruebas de origen? Probablemente, respondió Eleanor concisamente. Si no, él no respondería de esa manera, ¿no crees? Bastante justo, dijo Félix con un ligero suspiro. ¿Pero no crees que es demasiado pronto para que un pseudo animado de grado normal como Argentum intente superar las pruebas de origen? Por supuesto que sí. ¿Cómo no iba a hacerlo? Eleanor dijo en un tono ligeramente preocupado. Luego reflexionó un poco sobre ello, un pensamiento que pareció tener sentido se formó en su mente poco después. Con eso en mente, le dijo a Félix: pero ahora que lo pienso, la idea de Argentum de aprender el elemento del origen menor desde el principio tiene sentido. ¿En qué manera? Félix preguntó como respuesta, a lo que el espíritu de la llama imperecedera respondió: si aprende el elemento del origen menor en su grado actual, entonces su control sobre el elemento será mucho mejor que aquellos que aprendieron el elemento del origen menor en un grado superior. En ese caso, ¿no lo convertiría eso en un poder casi invencible? Eleanor agregó después de eso, preguntándole a Félix. En respuesta, Félix reflexionó sobre la pregunta de Eleanor y pensó que tenía sentido, pero aún así no pudo evitar pensar que las posibilidades de que Argentum pasara por las pruebas de origen eran bajas. Con eso en mente, él le preguntó: ¿no puedes disuadirlo o algo así? Eres su maestro, ¿verdad? Puede que sea su maestra, pero no impediré que un ser alcance sus sueños, dijo Eleanor, dejando escapar una risita un poco enloquecida. En este momento, estaba bastante optimista de que Argentum tenía la capacidad de aprender el elemento del origen menor, a pesar de que estaba en contra hace un momento. No sabía qué cambió su opinión sobre el éxito de Argentum, pero supuso que probablemente se debió a que ella se puso en su lugar, lo que le permitió tener una idea de lo que Argentum tenía en mente. Además, es sensato. No parece un ser que se mueve por impulso, añadió Eleanor, solo para recordar que él la arremetió la primera vez que se conocieron. Con eso en mente, dejó escapar una risa incómoda antes de decir: bueno, un ser que a veces se mueve por impulso.
¿Estás realmente seguro de que quieres que él tome el camino que podría conducirlo a la muerte? Félix le preguntó una vez más, pero no escuchó respuesta de ella incluso después de unos segundos. Al final, no pudo evitar dejar escapar un suspiro bajo. Unos segundos después, su tono cambió a uno de leve curiosidad cuando le preguntó, cambiando de tema, ¿cómo te fue a hablar con Argentum? ¿Eh? ¿Qué clase de pregunta es esa? Eleanor preguntó con un tono de ligera confusión antes de agregar, ¿no deberías seguir adelante y contactarlo a través de tu propio método? Bueno, ya sabes, él podría estar ocupado porque se está preparando para aprender el elemento del origen menor y todo eso, y realmente no he usado algo como esto, así que, Félix respondió a su pregunta con una risa un poco incómoda, lo que llevó a Eleanor, dejando escapar un suspiro bajo antes de decir, tienes un punto allí. Bien. Te haré saber cómo se siente. Primero, continúa y contáctame a través del método que tienes con Argentum. Pero no estoy hablando contigo en este momento. Anuncios de Put Future. Exactamente. Eso es lo que se siente. TCH. Por otro lado, en medio del desierto, dos pseudo-animados se miraban con un aura incómoda que los envolvía, provocada por el incidente que había ocurrido justo antes. Estos dos pseudo-animados no eran otros que Argentum y Blob. Hace solo un tiempo, Blob había terminado con éxito su bautismo de poder al utilizar toda su fuerza para dispersar más o menos el tercer rayo al golpearlo con un escudo encantado por su creador. Los dos se miraron un poco más antes de que Argentum siguiera adelante y tomara la iniciativa de dispersar el aire incómodo que los rodeaba. Mientras imitaba el sonido de uno que se aclaraba la garganta, luego enfocó su sentido de la visión hacia Blob antes de preguntarle, ¿te importa si miro tus estadísticas por un momento, Blob? En respuesta, Blob dejó escapar un suspiro interior de alivio cuando se dio cuenta de que Argentum estaba dispersando el aire incómodo que los rodeaba. Con un aura de leve felicidad, respondió, ¿de verdad tienes que preguntarme eso, Argentum? Semi-invitado. Puedes revisar mis estadísticas cuando quieras. Solo estoy revisando tus estadísticas después de que hayas realizado un Power Baptism, eso es todo, dijo Argentum después de que Blob terminó de responder, ordenando silenciosamente al sistema que mostrara las estadísticas de Blob frente a su campo de visión. Timbre. Acompañado por un sonido de notificación, apareció una pequeña pantalla holográfica frente a la cara de Argentum, permitiéndole comprobar cuánto habían mejorado sus estadísticas. Como era de esperar, después de una sola ojeada a través de los números que aparecen en la pantalla, Argentum se quedó sin palabras mientras reflexionaba sobre cuán fuerte era Blob actualmente en comparación con Animates. Mancha nivel 11, 40. Experiencia. 3270, 16400. Nivel de existencia. Pseudo animado, épico. Especie. Espíritu de égida infernal. Bautismo de poder. 1. CV. 4900, 4900. MP. 1200, 1200. Estadísticas. Vitalidad, 245, x10. Fuerza, 155, x10. Defensa, 345, x10. Agilidad, 210, x10. Inteligencia, 120, x10. Anuncios de Put Future. Rebuscando en los recuerdos de Aurus con respecto a los factores de conversión para los niveles de existencia, Argentum tardó bastante en llegar a una conclusión después de calcular las estadísticas que Blob tenía actualmente. Pudo calcular que la habilidad defensiva que Blob tenía actualmente era equivalente a la de un animado en el rango 3 o 4, aunque no estaba seguro de si eso realmente se aplicaría en combate. En cuanto a las otras habilidades de Blob, era equivalente a la de un animate de rango 2 o 3, si dicho animate practicaba las habilidades de templado y ascensión de la más alta calidad posible. Para Argentum, las habilidades de templado y ascensión de bajo nivel eran mejor que nada. Por supuesto, si Blob quisiera, podría luchar contra animates de rango 5 o incluso de rango 6 sin ningún problema, dado que las habilidades que practicaban eran de baja calidad. Cerrando la pantalla de estado frente a su visión no mucho después, Argentum no pudo evitar mirar a Blob desde otra perspectiva. No solo eso, sino que finalmente viendo cuánta fuerza le daría un solo bautismo de poder, también estuvo tentado de seguir adelante e intentar un bautismo de poder ahora mismo. Afortunadamente, su lado racional aún ganó, lo que le hizo recordar la promesa que se hizo a sí mismo, de que lo intentaría después de que terminara de saquear el pueblo Brisa Verde. Rascándose la cabeza con una leve incomodidad, Argentum siguió adelante y le preguntó a Blob, ¿podrías dar un paso adelante con todo tu poder? HM.
Blob inclinó la cabeza con una ligera confusión, preguntándose por qué Argentum le pediría que hiciera algo tan mundano. Sin embargo, asintió con la cabeza en respuesta a la solicitud de Argentum, dando un paso adelante mientras canalizaba todo el poder dentro de su cuerpo. Solo para impulsar varios metros hacia adelante. Wash. Con solo un paso casual, Blob pudo moverse más de 100 metros hacia adelante, provocando que Argentum irradiara un aura de total conmoción cuando se dio cuenta de que había subestimado los beneficios que brindaba un Power Baptism. Por otro lado, Blob también se sorprendió al notar que el área que lo rodeaba ahora era ligeramente diferente de lo que estaba viendo antes. Al darse la vuelta para comprobar dónde estaba Argentum, se horrorizó al descubrir que Argentum estaba increíblemente lejos de él. Justo cuando Blob estaba a punto de regresar a donde estaba Argentum, Argentum se adelantó y utilizó el hechizo de aumento de velocidad de movimiento más fuerte que tenía en su arsenal, tardando unos segundos en llegar frente a Blob mientras irradiaba un aura de inmensa emoción. Blob, tengo una solicitud para ti, dijo Argentum en un tono alegre, con la sensación de que Blob definitivamente podría hacerlo. ¿Qué tipo de solicitud es? Blob preguntó, teniendo la sensación de que la solicitud que Argentum estaba a punto de hacerle sería algo que podría hacer con su fuerza actual. Utilizando la ruta que te di hace unos días, ¿podrías dirigirte a Verdant Breceton antes de que se ponga el sol? Preguntó Argentum, mirando la posición del sol unos segundos después. Al darse cuenta de que el sol ya había pasado el pico, Argentum estimó que faltaban alrededor de 4 horas antes de que el sol comenzara a ponerse. Pensándolo bien, dirígete a Verdant Breceton antes de que comience un nuevo día. Argentum cambió de opinión unos segundos después, pensando que era algo imposible para él preguntarle a Blob, quien apenas comenzaba a aclimatarse a sus estadísticas recientemente mejoradas. Sorprendentemente, en lugar de sentirse presionado, Blob irradió un aura de inmensa emoción cuando respondió. Iré a Verdant Breceton lo más rápido posible. Quiero ver qué tan rápido puedo ir. En respuesta, Argentum dejó escapar una risa incómoda mientras se transformaba rápidamente en una mota de arena roja, aterrizando en el hombro derecho de Blob poco después. Después de asegurarse de que Argentum estaba realmente sobre su hombro, Blob se calentó estirando ligeramente su cuerpo antes de canalizar toda la fuerza que pudo reunir de su cuerpo hacia sus piernas. Poco después, Blob y Argentum ahora estaban lejos de su posición original, corriendo hacia Verdant Breceton a una velocidad increíble para los animates normales. Y así, han pasado algunas horas desde que Argentum le pidió a Blob que llegara a Verdant Breceton antes de la puesta del sol. Por supuesto, Argentum le dijo a Blob que estaría bien si hubieran llegado de noche, pero Blob insistió en que podría llegar antes de que se pusiera el sol. Y sorprendentemente, lo hicieron. Después de someterse a un bautismo de poder, la cantidad de resistencia que tenía se multiplicó por 10, lo que le permitió correr más rápido durante mucho más tiempo, recorriendo largas distancias en cuestión de minutos. En cuanto a la cantidad de descansos que tomó durante este viaje, solo se redujo a un par de descansos, con la intención de que el descanso fuera realmente para recuperarse o luchar contra las bestias para aumentar un poco su fuerza. Sin embargo, al ver los altos muros de piedra que cubrían los alrededores frente a ellos, con una gran puerta justo en el medio de los muros de piedra, Blob no pudo evitar irradiar un aura de felicidad cuando dijo de manera jadeante. Nosotros he llegado, Argentum, uff. En realidad lo hiciste, Argentum, que todavía era una mota de arena roja, no podía creer que Blob en realidad llegó frente a los muros de piedra que rodeaban la ciudad antes de que se pusiera el sol. De hecho, Argentum miró la posición del sol a partir de ahora y se dio cuenta de que todavía faltaba media hora antes de que se pusiera el sol. Wash. Sin dudarlo, Argentum siguió adelante y volvió a su forma anterior antes de mirar la parte superior de los muros de piedra que rodeaban la ciudad. Haciendo referencia a los recuerdos que Aurus tenía sobre la ciudad, sabía que había guardias que vigilarían los muros de piedra por la noche. Como aún no era de noche, no había guardias en la parte superior de las paredes, lo que permitió a Argentum y Blob tomar un respiro sabiendo que estaban a salvo, especialmente Blob. Después de un par de minutos, Argentum instó en silencio a Blob a dirigirse hacia unos árboles cercanos, a lo que Blob accedió y siguió a Argentum. Después de llegar allí, Blob se adelantó y le preguntó a Argentum, ¿qué estamos haciendo aquí? Una vez que se ponga el sol, los guardias comenzarán a patrullar las murallas de la ciudad en la que estamos a punto de entrar, por lo que es mejor que nos escondamos de su línea de visión en este momento, respondió Argentum. Luego agregó, ¿quieres que te lleven? ¿Es malo si me llevan?
Preguntó Blob, ajeno a la relación entre los animados y los pseudo-animados. En respuesta, Argentún dijo sucintamente. Increíblemente malo. Eso es todo lo que diré. De todos modos, antes de entrar en la ciudad, asegúrate de transformarte en algo increíblemente pequeño para que los animates no nos atrapen. Entiendo, dijo Blob mientras asentía con la cabeza en comprensión. Justo cuando miraba los muros de piedra que rodeaban la ciudad, un pensamiento surgió en su mente. Con esto en mente, giró su sentido de la vista para mirar a Argentún y preguntar. Ahora que lo pienso, no me has dicho qué vamos a hacer aquí. Acabas de decirme que tenemos que llegar aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a agarrar algo dentro de esta ciudad, respondió Argentún en un tono ligeramente siniestro mientras se reía suavemente. Algo que me ayudaría a mejorar mi fuerza muy rápido. Al recordar el artículo que Aurus obtuvo de esta ciudad en una búsqueda, Argentún miró las murallas de la ciudad con una mirada codiciosa. Luego le dijo a Blob el nombre del artículo que quería de la ciudad. El tomo de los 4 elementos. ¿Eh? Ese es el artículo que busco en esta ciudad. Capítulo 259. Operación Recuperación. El tomo de los 4 elementos. Blob no pudo evitar repetir el nombre del objeto que Argentún quería recuperar de Verdant Breathetown. Reflexionó sobre el nombre del artículo por un momento, tratando de vincularlo con la idea de que era un artículo increíblemente importante para Argentún. Pero desafortunadamente, incluso después de un corto tiempo, no pudo correlacionar los dos pensamientos juntos ya que no tenía idea de qué tenía ese elemento que lo hacía importante. Con eso en mente, enfocó su sentido de la visión antes de seguir adelante y preguntarle a Argentún en un tono un poco curioso. Entonces, ¿qué hace que este artículo sea especial? En respuesta, Argentún se quedó en silencio por un momento mientras recordaba toda la información que Aurus tenía sobre el tomo de su vida pasada. Después de hurgar en todos los pensamientos relacionados, organizarlos y procesarlos en una cadena de palabras que permitieran a Blob entenderlo sin mucha dificultad, respiró hondo antes de responder. Si tuviera que resumirlo, el tomo de los 4 elementos es un libro que contiene muchos hechizos mágicos. Si no sabes qué son los hechizos mágicos, es como el ataque que uso desde lejos o el encantamiento que usé contigo cuando estabas intentando el bautismo de poder. Ya veo, Blob dijo lentamente mientras trataba de absorber la información que le dio Argentún. Blob tardó alrededor de 10 segundos en hacerlo, antes de seguir adelante y hacer una pregunta de seguimiento, diciendo. Entonces, ¿los hechizos mágicos almacenados dentro de este elemento son increíblemente importantes? En cierto modo, sí, Argentún irradió un aura de afirmación antes de seguir adelante y conjurar 3 pequeñas bolas de energía a su alrededor. Se aseguró de que estas 3 bolas fueran lo suficientemente grandes para que Blob las notara, pero lo suficientemente pequeñas para que los guardias no se dieran cuenta de que estaban en medio de un montón de árboles que estaban cerca de las murallas de Verdant Breathetown. Lentamente subiendo y bajando, las 3 bolas irradiaban diferentes auras ya que sus colores diferían entre sí. Una bola verde, una bola azul y una bola roja significan el elemento viento, agua y fuego respectivamente. Con estas 3 bolas conjuradas, Argentún continuó con su explicación y dijo. Hasta ahora, después de estar conmigo durante bastante tiempo, sabes que puedo controlar 3 elementos. Viento, agua y fuego, ¿verdad? Blob asintió como respuesta a su pregunta y dijo. ¿Los elementos que controlas tienen algo que ver con el objeto que intentas obtener? Justo cuando Argentún estaba a punto de responder la pregunta de Blob, Blob se dio cuenta de que su pregunta era algo estúpida ya que el nombre del elemento tenía algo que ver con los elementos. Prohibiendo que su creador respondiera su pregunta por un momento, luego siguió con otra pregunta, preguntando. Pensándolo bien, dado que el nombre del artículo tiene las palabras 4 elementos, ¿cuál es el cuarto elemento? Sorprendentemente, hiciste 2 preguntas que revelarían directamente la importancia del tomo, dijo Argentún en respuesta mientras una risa leve resonaba en él. Poco después, imitó el sonido de uno aclarándose la garganta antes de decirle. Primero responderé a tu segunda pregunta. El cuarto elemento es el elemento tierra, que tiene algo que ver con el suelo sobre el que nos encontramos ahora mismo. Junto con los otros 3 elementos sobre los que tengo control, constituyen los elementos más comunes que manejan los seres de este mundo, conocidos como los 4 elementos fundamentales. Lo que sigue bastante bien a la primera pregunta que me hiciste, agregó poco después. Luego continuó, los elementos que controlo tienen algo que ver con el artículo que estoy tratando de obtener.
Normalmente, un objeto tendría muchas restricciones antes de que pudiera ser utilizado en gran medida por un ser. En cuanto a este tomo de los 4 elementos, no hay restricciones de ningún tipo, murmuró Argentum en un tono serio. Ahora, quizás te estés preguntando. Si no hay restricciones sobre el artículo, ¿por qué te digo que los elementos que controlo son importantes? Sorprendentemente, Blob lo interrumpió para que no continuara con su explicación y dijo, para ser honesto, en realidad no estaba pensando en eso, pero continúa. Argentum se quedó temporalmente sin palabras ya que no esperaba que Blob dijera eso, pero finalmente, recuperó la compostura, imitando el sonido de uno que se aclaraba la garganta una vez más. Tomando otra respiración profunda, volvió a donde lo había dejado y explicó. La razón por la que te dije que los elementos son importantes es que solo un ser podría convertirse en el único propietario del tomo, continuó antes de agregar. Y un ser que tiene una excelente comprensión de los 4 elementos fundamentales tiene una mayor probabilidad de convertirse en el único propietario del tomo. Anuncios de Put Future. Después de que terminó de decir esto, no pudo evitar recordar los recuerdos de Aurus con respecto al tomo de los 4 elementos. El primer recuerdo que tuvo Aurus con respecto al tomo fue el de una publicación que les decía a todos que alguien había obtenido el tomo de los 4 elementos, enumerando los efectos que traía a un jugador. Debido a la cantidad de impulsos y hechizos locos que le permitiría a un jugador lanzar, varios jugadores llegaron al lugar donde se vio el tomo por última vez, solo para ser diezmados por el poseedor del tomo de los 4 elementos. Aunque Aurus era solo un observador de toda la situación, no podía olvidar el asombroso poder y la belleza de los hechizos lanzados por el poseedor, haciéndolo sentir que el elemento sobre el que tenía control era la versión real del elemento, a diferencia de los lanzados por elementalistas y magos en el juego. Después de ese incidente, aquellos que tenían la intención de cazar al poseedor del tomo de los 4 elementos perdieron su motivación para hacerlo, descubriendo que el poder de combate de ese jugador había aumentado un par de rangos más que su rango actual debido a su dominio sobre los 4 elementos fundamentales. Desde entonces, ese titular fue reconocido como el archimago tetraelemental supremo, con su destreza en el combate incluso resonando entre aquellos en el nivel de existencia trascendente. En el mismo momento en que el jugador había llegado al nivel de existencia trascendente, los otros jugadores de nivel trascendente se sorprendieron al descubrir que ya tenía el poder de combate de alguien en el segundo o tercer rango. Con estos recuerdos persistentes en su mente, Argentum no pudo evitar esperar las ganancias que obtendría una vez que obtuviera el tomo, sabiendo lo que estaba escrito dentro del tomo debido a que el titular del pasado difundió la información después de asegurarse de que el tomo era suyo. Hechizos de elementos verdaderos, Argentum murmuró mientras miraba la posición del sol, notando que el sol estaba bastante cerca de ponerse. Por el nombre en sí, los hechizos True Element eran hechizos que permitían mostrar las propiedades del elemento que estaban utilizando en su forma más pura. Debido a que la pureza de los elementos utilizados estaba cerca del pico, la eficacia y la capacidad de destrucción de dicho hechizo eran varias veces más altas que las de un hechizo normal basado en elementos. Luego cerró su sentido de la visión por un momento, tratando de recordar la ubicación donde se podía encontrar el tomo de los 4 elementos. Afortunadamente, el poseedor de la vida pasada de Aurus tuvo la amabilidad de decirles a todos dónde había encontrado el tomo, diciéndoles a todos en los foros de jugadores que el tomo se podía encontrar en una biblioteca que se podía ver dentro de la mansión del líder de Verdant Breathetown. Aunque era más o menos un recuerdo borroso del Aurus pasado, gracias a las actualizaciones de Memory DLC, la claridad de tales recuerdos estaba en un nivel impecable que incluso el nacimiento de Aurus en la vida pasada podía ser recordado por Argentum, hasta el más mínimo detalle. Finalmente, recordando toda la información sobre la ubicación del tomo, Argentum siguió adelante y ordenó al sistema que abriera un mapa que le permitiría ver la totalidad de Verdant Breathetown. Unos segundos después, una pequeña pantalla holográfica llena de múltiples detalles apareció frente a su campo de visión, lo que lo incitó a seguir adelante y trazar la ruta que iban a tomar para poder entrar y salir de la ciudad con el tomo de manera segura. Cerrando la pantalla frente a él, luego se dio la vuelta para mirar a Blob y le envió un hilo de energía lleno de la ruta que iban a tomar para este plan. Sorprendentemente, el hilo de energía también contenía un título, lo que llevó a Blob a preguntarle a Argentum. ¿Operación de recuperación? Sí, Argentum asintió mientras respondía. Ese será el nombre de nuestra operación para que suene oficial y genial.
Blob no supo qué decir durante unos segundos después de eso. Eventualmente, él respondió, diciendo, está bien, entonces. Después de eso, los dos hablaron sobre la ruta que iban a tomar, así como planes de respaldo en caso de que el líder de Verdant Brezetown los atrapara. Coincidentemente, terminaron de resolver todos los posibles agujeros en sus planes justo cuando el sol ya se había puesto, lo que significaba que la noche estaba por llegar. Utilizando sus sentidos mejorados, Argentún se adelantó y revisó la parte superior de los muros de piedra, dejando escapar un suspiro de alivio poco después, cuando descubrió que los guardias aún no estaban patrullando. Con eso en mente, le dijo a Blob. Es hora de que comience la operación recuperación. Transfórmate en la cosa más pequeña y discreta que conoces. Wash. Wash. Simultáneamente al movimiento de cabeza de Blob en respuesta, los dos siguieron adelante y se transformaron en dos objetos pequeños y discretos. Argentún se adelantó y se transformó en un pequeño guijarro que no se desvió cuando se colocó en el suelo. En cuanto a Blob, ¿una hoja roja? Argentún no pudo evitar preguntar, a lo que Blob respondió. Realmente no me he transformado tanto, así que esto es lo mejor que puedo hacer. Bien, Argentún dejó escapar un suspiro bajo antes de lanzar hechizos para aumentar la velocidad de movimiento en ambos. Es muchas veces mejor que estar en su forma original de todos modos. Silbido. Silbido. Después de darle una señal a Blob de cuando comenzarían a dirigirse hacia Pueblo Brisa Verde, los dos se adelantaron y corrieron a la velocidad más rápida que pudieron reunir sin romper la barrera del sonido. Aunque no pudieron atravesar la barrera del sonido en sus cuerpos originales, debido a que sus cuerpos actualmente tienen un área de superficie más pequeña, había una mayor posibilidad de que realmente atravesaran y alertaran a los guardias que estaban a punto de proteger el área. Anuncios de Put Future. Afortunadamente, no ocurrieron contratiempos en su viaje a Verdant Brezetown, y los dos entraron a salvo por las puertas de la ciudad en unos 10 minutos. Al ver que ambos habían entrado con éxito a través de la ciudad sin problemas, los dos siguieron adelante y suprimieron sus auras al mínimo mientras se dirigían al centro de Verdant Brezetown, el lugar donde residía el líder de la ciudad. Debido al pequeño tamaño de la ciudad, no les tomó mucho tiempo a los dos llegar frente a la mansión donde residía el líder, tomando aproximadamente el mismo tiempo que les tomó llegar a las puertas. Justo cuando estaban a punto de reflexionar sobre qué entrada iban a usar para entrar a la mansión, la entrada principal de la mansión fue abierta por una mujer lujosamente vestida y maquillada, su rostro enrojecido levemente mientras salía en una manera un poco divertida. Ajenos a lo que la mujer estaba sintiendo, los dos no pudieron evitar enfocar sus sentidos de visión el uno en el otro antes de entrar apresuradamente a la mansión por la entrada principal. Después de eso, Argentún se adelantó y envió a Blob un hilo de energía que tenía las rutas más cortas hacia la biblioteca dentro de la mansión. Ahora que ambos habían memorizado las rutas, los dos se dirigieron rápidamente a la biblioteca, y solo tardaron un par de minutos en llegar frente a lo que parecía ser una plétora de libros. Santo cielo, Argentún no pudo evitar decir a través de una conexión formada entre él y Blob a través de un hilo de energía. Son muchos libros. De hecho, dijo Blob en respuesta, de acuerdo con lo que sentía Argentún. Entonces, ¿dónde está ese tomo de los 4 elementos del que estabas hablando? Probablemente esté en una de las esquinas, respondió Argentún mientras instaba a Blob a que comenzara a moverse entre la gran cantidad de estanterías de la biblioteca. Luego agregó, si quieres ayudarme, mantén tu sentido de la vista bien abierto para un libro que tenga el aura de los 4 elementos. Por otra parte, tengo que decir que este líder tiene muchos libros, murmuró para sí mismo con un poco de asombro, recordando los antecedentes del líder de Verdant Brezetown. Al igual que Argentún, era alguien que perseguía la cima de la magia. No satisfecho con su posición actual, necesitaba ganar más poder para convertirse en un líder de la ciudad, que al menos tenía el poder de combate de un animado de rango 5. El líder de Verdant Brezetown, sabiendo esto muy bien, no pudo evitar deprimirse ya que ya había agotado su potencial, deteniéndose en el rango 3 animate. Hasta que encontró un libro que parecía ser el rayo de esperanza que necesitaba. Por supuesto, este libro no era otro que el tomo de los 4 elementos. Después de comprarlo, lo hojeó y reflexionó sobre él, sorprendido de que su fuerza estancada hubiera aumentado bastante después de solo unos minutos de contemplación. Con eso en mente, planeó que dejaría su puesto de líder de Verdant Brezetown después de un tiempo y se concentraría por completo en aprender la totalidad del tomo de los 4 elementos. Desafortunadamente para él, Argentún estuvo a punto de agarrarlo primero. ¿Dónde podría estar ese tomo?
Argentún dijo en un tono de leve molestia ya que ya había buscado en la biblioteca un par de veces. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Blob ya no estaba a su lado, lo que lo llevó a dirigirse a donde estaba. Deberías haberme dicho que te dirigías a otra parte de la biblioteca, murmuró Argentún en un tono ligeramente furioso cuando finalmente descubrió dónde estaba Blob. ¿Qué pasa si te atrapa la hoja? Justo cuando estaba a punto de regañar a Blob por separarse de él, los sentidos de Argentún no pudieron evitar captar el aura de 4 elementos que parecían armonizar entre sí. Siguiendo por donde venía el aura, su sentido de la visión finalmente se encontró con un libro que parecía un poco andrajoso. En el centro de su cubierta frontal había 4 cristales de color verde, azul, rojo y marrón respectivamente. Sorprendentemente, Blob estaba mirando atentamente este libro y solo se dio cuenta de que Argentún estaba a su lado después de un minuto más o menos. Dejando escapar una risa leve, enfocó su sentido de la visión en él y dijo: «Supongo que este es el artículo que estabas buscando». «Sí», Argentún dijo lentamente en un tono de incredulidad. Tuvo que revisar toda la biblioteca varias veces, solo para terminar sin encontrar nada. Pero Blob solo tuvo que separar caminos para él por un momento y ya encontró el tomo. ¿Por qué siento que la suerte está brillando sobre Blob y no sobre mí? ¿Quieres ver algo de arte oficial de Iraas? Dirígete a mi servidor Discord. El enlace es https://discord.gg/sraeug. Espero verte allí. Capítulo 260. Una carrera contra el tiempo. Sin embargo, a pesar de que estaba un poco celoso de la suerte de Blob en encontrar el tomo de los 4 elementos, dado que ya se había encontrado, no tenía sentido deprimirse con la esperanza de que debería haberlo encontrado primero. Unos segundos más tarde, Argentún se adelantó y conjuró un zarcillo de energía antes de extenderlo hacia el tomo. Luego enroscó este zarcillo alrededor del tomo con fuerza antes de seguir adelante y sacarlo lentamente de la estantería en la que estaba, asegurándose de no crear mucho sonido al tirar. Eventualmente, pudo sacar completamente el tomo de la estantería en la que estaba almacenado, provocando que tanto Blob como Argentún irradiaran auras de emoción ya que el artículo ahora estaba en sus manos. Afortunadamente, justo cuando estaban a punto de liberar aún más esta aura, ambos se dieron cuenta de que todavía estaban en una parte del territorio donde sería fácil capturarlos, lo que los llevó a reprimir su felicidad en la mayor medida posible. Una vez hecho esto, Argentún movió el tomo al frente de su visión antes de ordenar suavemente al sistema. Sistema, mantenga este artículo dentro del inventario. Había pasado bastante tiempo desde que Argentún había usado el inventario. Los únicos elementos allí eran las armas y armaduras de los animados que había matado en el camino a Inferno Plains en ese entonces, ocupando solo un poco del espacio en el inventario. En cuanto a algo tan pequeño como un libro colocado dentro del inventario, era similar a un juego de niños, solo que no lo era en absoluto. Timbre. Cuando un sonido de notificación resonó en la mente de Argentún, el tomo que sostenía con su zarcillo se volvió gradualmente translúcido, llegando finalmente al punto en que era casi transparente. Desafortunadamente, justo cuando parecía que se había disipado en el aire, el tomo se volvió opaco nuevamente, volviendo al zarcillo de Argentún en su forma original cuando apareció una pequeña pantalla frente al campo de visión de Argentún. ¿El elemento no se puede almacenar porque no es propiedad del usuario? Argentún leyó en voz alta las palabras que aparecían en la pantalla con un tono inquisitivo, preguntándose qué tipo de condiciones necesitaría un artículo para ser considerado propiedad del usuario. Sabía que las armas y armaduras que había recuperado de los animados eran propiedad de ellos, pero ¿por qué era posible para él esconder sus artículos dentro de su inventario sin ningún problema? Después de reflexionar un poco, finalmente pensó que no tenía sentido tratar de encontrar otra forma de ocultarlo. Por supuesto, también pensó en hacer del tomo su única posesión en este momento mientras reflexionaba sobre los múltiples métodos que podía usar, pero concluyó que había una posibilidad definitiva de que el líder de Verdant Breceton los atrapara a los dos. Y tal vez ser utilizado como una especie de artículo en alguna parte. La razón de por qué ese sería el caso es que en los recuerdos de Aurus, cada vez que el poseedor del tomo de los 4 elementos intentaba utilizar el tomo, el aura de los 4 elementos aparecía en un cierto radio alrededor del poseedor, siendo fácilmente percibido incluso a pocos kilómetros de distancia del titular. Con eso en mente, Argentún no pudo evitar dejar escapar un suspiro de leve molestia mientras miraba a Blob y le enviaba un hilo de energía, formando una conexión mental con él.
Blob, parece que vamos a tener que usar uno de nuestros planes de respaldo, dijo Argentum a través de la conexión, a lo que Blob respondió con una pregunta, diciendo, ¿cuál? Ese plan en el que la condición de uso es el hecho de que no puedo ocultar correctamente el elemento que acabamos de recuperar, respondió a la consulta de Blob poco después. En respuesta, Blob irradió un aura de contemplación por un momento antes de preguntarle a Argentum. ¿Operación EAFAP? Al escuchar el nombre de la operación mencionado por Blob, Argentum se quedó sin palabras ya que no esperaba escucharlo del propio Blob. Aunque le dijo a Blob que podía usar el acrónimo sin ninguna preocupación, todavía era un poco desconcertante escucharlo desde algún lugar que irradiaba un aura inocente. Tomando una respiración profunda para recuperar la compostura, pronto pronunció. Aunque el nombre completo es Operation Escape Area, FASAS posible, seguro. Vamos con eso. Después de que terminaron de hablar, los dos siguieron adelante y se dirigieron hacia cierta parte de la biblioteca. Como habían llegado frente a esa parte determinada, los dos no pudieron evitar dejar escapar suspiros de alivio al descubrir que su plan tenía buenas posibilidades de funcionar si no ocurrían contratiempos. La cierta parte de la biblioteca que tenían en mente no era otra que las ventanas. Al ver que la ventana de la biblioteca se abrió ligeramente, enfocaron sus sentidos de la vista el uno en el otro antes de establecer otra conexión mental. Esta vez, fue Blob quien tomó la iniciativa de iniciar la conversación. Entonces, ¿quién atravesará la ventana primero? Preguntó mientras pensaba en el orden en que escaparían por la ventana. Inesperadamente, Argentum respondió a su pregunta sin dudarlo y le dijo. Primero ve a escapar por la ventana. A mí. Blob no podía creer lo que estaba escuchando. Cuando estaban fuera de los muros de Verdant Breceton, los dos acordaron por unanimidad que Argentum sería el primero en escapar por la ventana, y Blob llegaría poco después. Justo cuando Blob estaba a punto de preguntarle a Argentum por qué, Argentum respondió a su pregunta como si estuviera leyendo su mente y dijo, contigo ahí abajo, habrá una mayor probabilidad de que el tomo aterrice en el suelo de manera segura. Luego agregó, justo antes de que pienses que sería lo mismo si fuera yo quien cayera primero, recuerda que tus reflejos ahora son más rápidos que los míos después de pasar por tu primer bautismo de poder. Anuncios de Put Future. Ah bien. Mientras escuchaba la explicación de Argentum, Blob pensó que tenía sentido, y para sus adentros dejó escapar una risa incómoda cuando la idea de que pasara su primer bautismo de poder se deslizó por su mente. Mientras interiormente agradecía a Argentum por recordarle que se había sometido a un bautismo de poder, Blob miró por última vez a Argentum antes de decir, está bien, entonces. Supongo que voy a salir primero. Wash. Y así, con velocidades rápidas, Blob saltó de la pequeña abertura a través de la ventana, descendiendo gradualmente como si hubiera tomado la forma de una hoja. Mientras Blob se dirigía a aterrizar en el suelo de manera segura, Argentum se adelantó y preparó su descenso al suelo también, preguntándose si debería transformarse en otra forma en la que el tomo estaría sano y salvo. Al principio, estaba en contra de la idea, ya que eso se revelaría a muchos animados. Pero luego, recordó que la mansión estaba cubierta con muchos árboles altos en su perímetro, que los dos tenían que cruzar antes de entrar en la mansión. Calculando la altura de los árboles, así como el ángulo óptimo para saltar desde la ventana, su decisión pronto cambió a la que favorecía la transformación de su cuerpo en una mejor forma. Silbido. Con el zarcillo que había conjurado todavía enrollado con fuerza alrededor del tomo, Argentum siguió adelante y se transformó en otra forma que tenía una superficie increíblemente grande, pero era más o menos delgada como el papel en términos de grosor. Poco después, la forma que tomó Argentum comenzó a deformarse hacia adentro, formando 4 esquinas que se aferraban con fuerza a las esquinas del tomo. Y así, Argentum se había transformado en un paracaídas improvisado para que la velocidad de caída del tomo se redujera en gran medida. Coincidentemente, justo cuando Argentum terminaba de transformarse en un paracaídas improvisado, Blob finalmente había aterrizado en los terrenos cubiertos de hierba que rodeaban la mansión. Con la ayuda de sus sentidos mejorados, Argentum pudo notar que Blob ya había aterrizado, lo que lo llevó a utilizar el movimiento del viento que apareció en el piso en el que estaba antes de comenzar a caer. Quosh. En un instante, la forma de Argentum se había deformado enormemente ya que grandes cantidades de aire quedaron atrapadas debajo de él, lo que redujo el tomo y su velocidad de caída a un nivel en el que era comparable a la velocidad de caída de Blob como una hoja.
A medida que descendía gradualmente junto con el tomo, utilizó sus sentidos para verificar si algún ser lo notó en el camino, dejando escapar un suspiro de alivio poco después, cuando descubrió que nadie lo había visto a él o al tomo a lo largo del camino de su descenso. Después de un par de minutos más o menos, Argentún finalmente había aterrizado en el suelo con el tomo, con Blob sosteniendo el tomo mientras Argentún volvía a su forma anterior de ser un guijarro discreto. Con nosotros dos ahora fuera de la mansión, se podría decir que solo tenemos que asegurarnos de escondernos de los animados que pasamos por las calles y estaremos a salvo en poco tiempo, dijo Argentún en un leve tono. Tono excitado a Blob a través de un hilo de energía. En respuesta, Blob dijo con un tono ansioso. Entonces, ¿qué estamos esperando? Intentemos dejar este lugar lo más rápido posible. Y así, los dos siguieron adelante y sostuvieron el tomo con zarcillos de una manera que no parecía tan llamativa, asegurándose de que el lado del tomo que tenía los 4 cristales no mirara hacia los animados con los que se cruzaron. Bajo la sombra de la noche, a pesar de que había algunos lugares bien iluminados en la ciudad, los dos tenían grandes esperanzas de escapar de esta ciudad sin problemas. Asegúrate de dirigirte hacia las áreas que no están bien iluminadas, ¿de acuerdo? Argentún le recordó a Blob con un hilo de energía mientras se preparaban para alejarse más de la mansión a través de la otra salida. Irradiando un aura de afirmación, Blob respondió. No te preocupes, Argentún. Con la ruta que me diste, ¿cómo no me movería a través de las áreas oscuras? Silbido. Unos segundos más tarde, los dos comenzaron a salir de la mansión, moviéndose a una velocidad que rondaba las 3/4 partes del pico de Argentún, ya que esa velocidad era lo suficientemente cómoda para maniobrar por las calles que abarrotaban la ciudad, incluso si tomó una decisión en una fracción de segundo. Wash. Pasando a través de algunos arbustos en el camino, Argentún y Blob finalmente salieron de la mansión en el lapso de unos minutos, ambos irradiando auras reprimidas de inmensa emoción ya que, finalmente habían salido de lo que parecía ser el más peligroso. Parte del plan. Naturalmente, los dos miraron la ruta que habían tomado, asegurándose de que nadie los estuviera siguiendo mientras alejaban el tomo de la mansión. Con cada minuto que pasaba que no veían a nadie siguiéndolos, la confianza que tenían en el éxito del plan se disparó gradualmente a medida que sus velocidades también aumentaban su ritmo. En ese momento, la velocidad a la que se movían hacía que el tomo pareciera un gato callejero que huía de algo hacia los animados. Nos estamos acercando. Argentún no pudo evitar decirle en voz baja pero emocionada a Argentún, asegurándose de que fueran los únicos que pudieran escucharlo. Sintiendo que la emoción que irradiaba su creador se sentía más o menos sólida, Blob no pudo evitar decir con alegría. Lo sé. Solo unos minutos más y finalmente llegaremos a la salida. Así como su felicidad estaba en su cenit. Wenk. Anuncios de Put Future. De repente, el tomo que sostenían con fuerza irradió un brillo rojo brillante, lo que hizo que los dos se detuvieran en seco antes de desviarse al instante, dirigiéndose hacia una parte de las calles que no estaba tan poblada. Mientras se dirigían hacia esa área, los dos se llenaron de un miedo inmenso, preguntándose por qué el tomo comenzó a brillar intensamente. Wash. Afortunadamente, los dos estaban a punto de descubrir por qué lo había hecho, y el brillo rojo brillante que rodeaba el tomo eventualmente se dirigía hacia una dirección determinada. Por supuesto, con tal fenómeno ocurriendo, Argentún utilizó sus habilidades al máximo mientras su visión mejorada rastreaba cada movimiento y giraba el resplandor. Naturalmente, con su dominio sobre su visión mejorada, pudo rastrear dónde había llegado el brillo rojo brillante al final, todo su ser irradiaba una inmensa aura de miedo cuando le dijo a Blob en voz baja pero asustada. Blob, parece que tenemos un problema. ¿Eh? ¿Qué tipo de problema? Blob no pudo evitar preguntar, sintiendo miedo después de estar en contacto con el aura de Argentún. Sin demora, Argentún explicó de una manera ligeramente tartamudeante. El brillo rojo brillante, del tomo, ese sabes dónde se detuvo. ¿Dónde? Con el miedo acumulándose en él, Blob sintió que le resultaba difícil hablar, ya que solo podía exprimir una palabra del miedo que sentía. En el momento en que Argentún respondió a su pregunta, el miedo que se gestaba dentro del cuerpo de Blob había alcanzado su cenit, haciéndolo sentir que la mejor opción era huir lo más rápido posible. Tomando una respiración profunda para calmarse, Argentún respondió. La mansión. Wash. Wash. No mucho después de eso, los dos volvieron sin vacilar a sus formas originales, sin importarles si los animados los veían o no. Lo más importante en sus mentes en este momento era escapar de las garras de la mansión con el tomo de los 4 elementos. Magia superior de Zephyr.
Cepir magna Acceliaris. Magia superior de Ignis. Ignis fervor máxima. Bendición de la égida infernal. Regalo de la llama divina. Lanzando todos los hechizos que tenían en su arsenal que los afectaron a ambos cuando se trataba de aumentar sus estadísticas en unos pocos segundos, los dos siguieron adelante y se precipitaron hacia la salida de Verdant Breceton a su máxima velocidad, trayendo a lo largo de fuertes vientos mientras Argentum agarraba con fuerza el tomo de los 4 elementos. En medio de su carrera, una voz fuerte y suave pero enfurecida resonó en todo el pueblo ligeramente oscuro, alertando a los guardias que estaban en lo alto de las paredes, así como a los guardias que patrullaban por las calles. «Guardias, alguien ha tomado algo precioso de mi mansión», gritó la voz. «Asegúrate de encontrarlos lo más rápido posible. Y si se resisten, mátalos. ¿Quieres ver algo de arte oficial de Iraas? Dirígete a mi servidor Discord. El enlace es https://discord.gg/Sraeug. Espero verte allí».